Buenos días, hermanos. Ustedes saben que hace un par de semanas habíamos comenzado una serie que hemos llamado Instinto de Oración. Y la hemos comenzado por la importancia que la oración tiene en la vida del cristiano, pero en especial porque cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles, problemáticas, peligrosas, es clave nuestra respuesta inicial a eso. De acuerdo a cómo reaccionemos inicialmente frente al peligro, frente a la amenaza, frente a la dificultad, eso se puede transformar en algo que sea de bendición, de avance para nuestras vidas, o todo lo contrario se puede transformar en objeto de tropiezo y de caída, con todas las consecuencias negativas que nuestra caída o nuestro tropiezo puede traer a los que están alrededor nuestro, porque no estamos solos. Hay una familia muchas veces rodeándonos. Pero queremos también hablar de tener instinto de oración por otra verdad que va a ser muy importante a lo largo de todo este mensaje. Y es una verdad bíblica y espiritual, que es la siguiente. Nuestro instinto de oración va a depender o va a estar íntimamente relacionado con nuestro corazón, con nuestra realidad interior. Hay un pasaje muy conocido de Jesús que está en el Sermón del Monte, pero lo vamos a leer tal cual está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Está Jesús diciendo, versículo 43 de Lucas 6, que ningún árbol bueno produce frutos malos, y tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Y acá está la idea que quiero que vaya quedando en nuestras mentes y corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente que acá lo que está diciendo Jesús es que de acuerdo a mi realidad interior va a ser el tipo de palabras que salga de mi boca. De acuerdo a cómo yo esté, va a expresarse en mis labios determinados tipos de palabras. Ahora, si ustedes me permiten, yo tomaría este mismo principio espiritual y diría que de acuerdo a lo que hay en mi corazón, no solamente va a salir determinado tipo de palabras que bendiga o todo lo contrario a los que están alrededor mío, sino que también van a surgir reacciones, actitudes, decisiones que están íntimamente relacionadas con esa realidad interior. Había un profesor del seminario que lo decía en una forma muy clara. Dice, cuando usted tiene un pomo de algo y lo aprieta, sale lo que está dentro del pomo. Así somos nosotros. Cuando nos presionan, sale lo que está dentro nuestro. ¿Y qué es lo que hay dentro nuestro? Esa es la cuestión para ver un poquito esta mañana. Entonces, creo que es importante entender del comienzo que el instinto de oración que podamos o no podamos tener es el resultado, es la consecuencia de un estilo de vida, de búsqueda diaria de Dios y de comunión con Él. No estamos hablando de perfección inmaculada, sin pecado, no. Estamos hablando de hombres comunes, mujeres comunes como usted y como yo, pero que tratamos día a día de crecer en el conocimiento de Dios y a pesar nuestro también tratamos de agradarle cada día más a Él. Pero vamos a un ejemplo bíblico que muestra esta realidad espiritual que les acabo de compartir en la vida de un rey. Ustedes saben que en la antigüedad, en el antiguo Israel, hubieron muchos reyes, lamentablemente la mayoría de ellos malos reyes que no hicieron lo que a Dios le agradaba. Pero hubo uno que se llamó Asa. Asa fue tataranieto de David, o sea, hijo del bisnieto del rey David. Él fue el tercer rey del reino del sur, después que el reino, ¿se acuerdan? Que el reino de Israel se dividiera en dos, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá.
En el reino del sur, Asa fue el tercer rey. Acompáñenme, vamos a tratar de conocerlo un poquito más y vamos a ver algo muy particular de Asa, que es lo siguiente. La palabra de Dios nos bosqueja la vida de Asa, o la podríamos bosquejar, su vida y su reinado, de acuerdo a 3 momentos críticos en su vida. Hubo 3 crisis en la vida de Asa, a la luz de las cuales uno podría hacer una línea de tiempo de todo su reinado. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Y en su lugar reinó su hijo Asa. Y durante su reinado, el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, pues quitó los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera. Versículo 4, y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Un rey que empezó haciendo las cosas bien, un rey que trató de hacer lo que era agradable a Dios, un rey cuyo reinado podría definirse, como lo acabamos de ver, con 2 adjetivos: bueno y recto. Asa hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y esto tuvo como resultado, obviamente, paz en el reino. Había paz en el reino de Asa. Y fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 5 de este mismo capítulo 14. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y lo escuchamos al propio Asa decir en el versículo 7 de este mismo capítulo 14, la parte final, dice: nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios, y porque lo hemos buscado, Él nos ha dado paz en todas partes. Todo bien. Un buen rey, un rey justo, un rey que combatía la idolatría tan arraigada lamentablemente en el pueblo de Dios. Pero llegamos al versículo 9 y fíjense lo que dice: salió contra ellos Serach el etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Es interesante, pero como está escrito este versículo en el idioma original, el primer verbo que aparece en este versículo es el verbo surgir, brotar, aparecer, como que de la nada apareció un ejército que, según los que estudian el Antiguo Testamento, es posiblemente el ejército más numeroso mencionado en toda la historia del Antiguo Testamento. Apareció de golpe. Y es interesante porque esto me hace pensar cuando en nuestras vidas también, sin previo aviso, sin que nos anuncien y recibamos un mensajito antes, aparece un problema y no sabemos cómo apareció. Hoy tenemos trabajo, mañana recibimos el telegrama que nos dice que disponen de nuestro trabajo, que nos agradecen todo lo que hemos dado, pero que nos busquemos otra cosa. Hoy tenemos techo y mañana el dueño que dice que nos quiere tanto, dice: ¿sabes qué? No te puedo seguir alquilando. Entonces, son esos problemas que nos agarra a contrapierna, diríamos, porque no lo esperamos. Así fue mucho más grande lo que le sucedió a Asa frente a un ejército muy probablemente de origen egipcio. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Asa frente a esta situación crítica e inesperada? ¿Cuál fue su reacción instintiva? Dice el versículo 10 de segunda de Crónicas 14: Asa salió a su encuentro y libraron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. La reacción de Asa es más completa que esto, pero me detengo en esto primero.
que él dice la palabra de Dios que lo primero que hizo es salir al encuentro del problema. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque alguien puede malinterpretar que el instinto de oración es escapismo de los problemas. No, yo no encargo esto, no lo enfrento, me pongo a orar. Lo que yo entiendo acá en la palabra de Dios es que el instinto de oración no es escapar del campo de batalla para buscarlo a Dios bajo un manto de piedad, sino que es pisar el campo de batalla en oración. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que instintivamente le surgió a este rey, salir a enfrentar este tan grandioso enemigo. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 11? Que es clave, y por eso hablamos de instinto de oración. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Podemos afirmar entonces que frente a su primera crisis, Asa lo que nos está enseñando es que el instinto de oración hace que nuestro grito de guerra sea un clamor a Dios. ¿Por qué digo que un grito de guerra es un clamor a Dios? Porque ustedes leyeron recién en el versículo 11 que Asa dice clamó. Está expresado de una forma muy, ¿cómo diríamos? Muy litúrgica, muy espiritual. Ese mismo verbo, ustedes lo tienen, por ejemplo, es un verbo típico de batallas. En una de tantas que aparece es en Jueces 7:20, donde dice que los escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Y luego dice, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Ese verbo que acá se traduce en gritar es el mismo que Asa está traducido como clamar en boca de Asa. O sea que fue un verdadero grito el que Asa dio en el campo de batalla. Pero no fue un grito de guerra, no fue una arenga a los soldados, fue un clamor a Dios. Hermanos, cuando reaccionamos con instinto de oración frente a los problemas, nuestro grito de guerra es un clamor a Dios. No es un grito de queja, no es una exclamación de dolor. Cuando reaccionamos con instinto de oración, nuestro grito de guerra es al mismo tiempo un clamor a Dios. Y como describe Segunda de Crónicas, capítulo 14, el versículo 12, en respuesta al clamor de Asa, dice el relato bíblico que el Señor, no Asa y su ejército, sino que el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Dice el versículo 13 de Segunda de Crónicas 14, en su parte final, y hasta el 15, lo siguiente: fueron derrotados delante del Señor y de su ejército. Interesante, ¿no? Hay un ejército humano y yo tengo la gran duda de cuál es el ejército que está con el Señor. Si es el ejército de Asa, pero si ustedes me apuran, yo creo que es otro tipo de ejército. Me dice, fueron derrotados delante del Señor y de su ejército, del ejército del Señor, y se les quitó un gran botín de guerra. Y sobre esto me detengo un momento. Y sigue el 14, además del terror del Señor, cayó sobre todas las ciudades, y dice la parte final del 14, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon. Y no solo eso, el 15, también atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. Cuando enfrentamos las pruebas con instinto de oración, no solamente podemos vencerlas, sino, permítanme la expresión, tenemos bonus track después de las pruebas. Hay ganancia. No solamente superamos la prueba, sino que sacamos ganancia espiritual de la victoria. No es simplemente ganar así y, como decimos, ganamos raspando ahí, arañando un poco. No. La Biblia dice que en el Señor somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando uno reacciona con instinto de oración, no solamente tiene la garantía bíblica de superar la prueba, sino de sacar ganancia de esa prueba. Ahora, toda la fiesta, victoria, una victoria de esas inesperadas, fuera de los cálculos, fuera de los pronósticos, porque si ustedes sacaban cuenta, el ejército de Asa tenía unos 500 y pico de miles, y los otros podían pisar el millón. No sabemos, lo que sí sabemos es que duplicaba el ejército al ejército de Asa. Victoria, ganancia, gran botín, volvían todos cantando, uno se los imagina, y antes que lleguen a destino les sale en encuentro un profeta. Y el profeta les dice, 2 Crónicas 15:2, escúcheme Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de promesas? Promesas para bien y promesas de las que no nos gusta escuchar. Si ustedes permanecen con Dios, Él va a permanecer con ustedes. Si ustedes le dan la espada, esperen lo que les va a pasar. Entonces uno podría decir, este profeta es un verdadero aguafiestas, ¿no? Porque está el pueblo celebrando, está disfrutando, todavía están todos afónicos de los gritos que pegaron de victoria, y sale alguien y le dice, sí, muy lindo el festejo, pero ojo, no festejen demasiado. Porque este festejo es porque el Señor hizo algo. Y si ustedes lo dejan a ese Señor, este festejo se va a revertir en pocas horas. Y lamentablemente, cuando uno va al capítulo 16, dejamos el 15, que es de reformas de Asa, y llegamos al 16, no sabemos cuál es la diferencia cronológica entre 2 Crónicas 15:19, que dice los 35 años del reinado de Asa, no hubo más guerra, y el año 36 del reinado de Asa. No sabemos si fueron días, si fueron semanas, si fueron meses. Pero ¿saben una cosa? Entre el final del año 35 del reinado de Asa y el comienzo del 36, algo le pasó a Asa. Algo le pasó. ¿Por qué lo digo? Dice 2 Crónicas 16, versículo 1 al 3. En el año 36, fíjense, un rey bastante longevo, ¿no? 36 años de reinado ya tenía. En el año 36 de Asa, el rey Basá de Israel se lanzó contra Judá, y para impedir que nadie llegara en ayuda del rey Asa de Judá, ni tampoco pudiera huir, fortificó la ciudad de Ramá. Asa sacó, fíjense lo que hace Asa, sacó entonces el oro y la plata que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real, y los envió al rey Ben-Hadad de Siria, que estaba en Damasco, con este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata, ven y rompe el pacto que has hecho con el rey Basá de Israel para que deje de atacar. Está llegando la segunda crisis de Asa. Y lo que uno puede aprender, que todo lo contrario a lo que sucedió en la primera crisis, hay acá una falta de instinto de oración. No reacciona con oraciones. Y el resultado de la falta de instinto de oración es que evidencia, pone de manifiesto que hay un problema espiritual en el corazón de, en este caso, de Asa. Por eso digo que esta es la verdad clave en el mensaje de esta mañana. Si no estamos reaccionando en oración, debemos revisar nuestra vida de relación con el Señor. No es esperable que un cristiano no reaccione en oración, pero lamentablemente muchas veces no lo hacemos. Y Asa acá, a diferencia de lo que había hecho 25 años atrás, no reacciona de la misma manera. Y uno dice, bueno, pero no se nos dice nada de Asa.
No, es más, todo lo que nos dice del 15 son todas cosas positivas. Por eso reitero, no sé qué pasó entre el final del 15 y el comienzo del 16. Algo pasó con Asa para que no volviera a reaccionar con instinto de oración. Tuvo otra respuesta instintiva, una respuesta instintiva de miedo, de lógica, de racionamiento humano, de aplicar criterios de política internacional, si me dicen. Ahora, ¿cuál fue el resultado inmediato de eso? ¿Sí? El resultado inmediato era digno a los ojos humanos de la felicitación para Asa, porque si ustedes siguen leyendo, dice el versículo 4, Ben-Hadad aceptó o escuchó al rey Asa, ¿sí?, y envió a los comandantes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Es interesante cómo está redactado este versículo. Dice que Ben-Hadad escuchó al rey, no lo escuchó a Asa, Ben-Hadad. Pero la manera en que está redactado suena sospechoso. ¿Por qué lo dice? Dice, y que lo escuchó y que hizo, y envió, y le respondió, y envió a los comandantes de sus ejércitos. ¿Por qué digo que es sospechoso? Porque es muy parecida la actitud de Ben-Hadad a cuando Dios dice, por ejemplo, en muchos pasajes, 17:20, dice, y en cuanto a Ismael te he escuchado, yo lo bendeciré y lo haré fecundo. Es el mismo verbo. El problema que tuvo Asa es que el que lo escuchó acá no fue Dios, fue otro hombre. Y le contestó, entre comillas, su oración, su pedido. Por eso digo, si uno lo analiza en política internacional, sería casi una genialidad de Asa. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen la historia, se van a dar cuenta que fue derrotado su enemigo, Asa pudo recuperar territorio perdido y todos felices. Ahora, el tema es que después de esta aparente victoria diplomática de Asa, cuando Asa está volviendo, ¿sí?, le sale al encuentro a otro profeta. Y ese profeta está ahí en 2 de Crónicas 16:7. Y dice, por esos días, el vidente Hanani llegó a ver al rey Asa de Judá y le dijo, tú, lejos de apoyarte en el Señor tu Dios, has buscado el apoyo del rey de Siria. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. Interesante, esto podríamos hablar en otro momento, pero como que si Asa hubiera querido, no solamente hubiera vencido a Israel, sino que también podría haber vencido a alguien más poderoso en ese momento que era Siria. Pero bueno, no se dio. Y le recuerda el profeta, versículo 8, ¿acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable, con carros de guerra y mucha gente de a caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en él. Y acá viene, versículo 9, uno de los versículos más hermosos del Antiguo Testamento. El problema es el contexto. El problema es lo que dice antes y lo que dice después. Pero el versículo en sí es precioso, es para dedicarle una tarjeta de cumpleaños, si quieren. Anótenlo, si le falta a veces para dedicar. Dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen hacia Él un corazón perfecto. Termine la dedicatoria ahí. Porque si siguen leyendo el resto del versículo dice, pero en este caso tú has actuado como un tonto, como un necio. Por eso de ahora en adelante te verás envuelto en más guerra. No lo dediquen para ningún cumpleaños, déjenlo ahí nomás, ¿sí?, en donde corazón perfecto. Porque en sí era una promesa preciosa, pero que no se aplicaba a Asa, porque lamentablemente Asa no estaba reaccionando, no estaba teniendo instinto de oración. Y si aplico la verdad que le vengo compartiendo del comienzo de este mensaje, no necesito que me digan nada de Asa para saber que estaba mal espiritualmente. ¿Por qué? Y porque si no, no hubiera actuado como actuó. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu realidad espiritual
se va a manifestar en tus palabras, en tus gestos, en tus actitudes y en tus decisiones. Lamentablemente lo que estamos anticipando de Asa se termina de confirmar si ustedes siguen leyendo el versículo, porque acá no solamente no le gustó lo que dijo el profeta, sino que hasta tuvo el atrevimiento de meterlo preso al profeta. Hago un paréntesis. El tatarabuelo de Asa, que era el rey David, al que Asa no le llegaba, no al talón, ni a la suela del zapato, cuando se le presentó el profeta Natán, se deshizo como una vela en el fuego y se quebrantó delante del Señor. David, Asa, cuando alguien lo quiso confrontar, ¿qué hizo? Se enojó con el que lo confrontó. Esto es como si usted se enojara con el cartero porque le trae un telegrama de despido. El cartero está haciendo su trabajo, que tiene que enojarse con el que le manda el telegrama de despido. Acá no se podía haber enojado con un profeta que hablaba de parte de Dios, pero todo eso nos habla a las claras de que Asa ya no era el mismo que hacía 25 años atrás. Algo había cambiado. Y esto lamentablemente nos va anticipando cuál va a ser la reacción de Asa frente a la tercera crisis, que va a ser la última de su vida. Dice 2 de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y en esta tercera crisis lo que aprendemos es que cuando la falta de instinto de oración nos hace desaprovechar nuestras crisis. ¿Cómo desaprovechar nuestras crisis? Porque si ustedes prestan atención a cómo está redactado este versículo, y en su enfermedad no buscó al Señor, uno puede llegar a interpretar que esa enfermedad, más allá que era dolorosa o peligrosa para la salud de Asa, era la última oportunidad que Dios le estaba dando para reaccionar frente al peligro de una manera como Dios quería. Ahora, vamos a dejar en claro, no estamos en contra de que Asa haya recurrido a los médicos. Lo que estamos en contra es que buscó a los médicos en lugar de Dios. Y eso es peligroso. Hay que ir a los médicos, al médico cuando uno se siente mal, por supuesto. Ahora, hay que ir evitando dos actitudes al médico. La primera de ellas, la de confundir al médico, que es humano, con Dios, al poner toda nuestra confianza en el médico. Es una eminencia. No, me está atendiendo fulanito de tal, vamos a ver lo que sabe ese tipo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos confiando en el hombre, no en Dios. Eso es idolatría, la misma que del Antiguo Testamento. Saquen a Moloch, saquen a Cel y ponen la fotito del médico. Su confianza la están poniendo en el médico. No hay que ir al médico poniendo la confianza que es de Dios en el médico. Obviamente vamos a tener confianza si no iríamos al médico, pero Dios es Dios y el médico es un instrumento de Él. Y no hay que ir al médico con la idea equivocada que es un profeta. ¿Por qué lo digo? Y que sus palabras o diagnósticos son profecías autocumplidas. Les digo como pastor, he visto mujeres tener hijos que según los médicos no podían tener. Y ese hijo nacer sano. He ido a hospitales a visitar a hermanas que estaban tan mal, tan hinchadas en terapia intensiva que no la reconocí en un primer momento. En terapia intensiva pasé al lado de la hermana, no la reconocí de cómo estaba de hinchada. Y escuchar que el médico nos decía una y otra vez, esperanza cero, esperanza cero. Y íbamos el otro día con el hermano y nos volvía a decir, esperanza cero. Después empezó a decir, bueno, 1%, 5%. Bueno, esa hermana todavía está dando vueltas por Bariloche, criando a su hija, ¿sí? Y no le tendría que haber puesto esperanza a la hija, y de segundo nombre cero, pero no, el médico es médico, pero Dios es Dios. Y los diagnósticos no son palabras de Dios, son diagnósticos.
Pero a pesar de eso, vamos a actuar con sabiduría, con inteligencia, pero vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Como está planteado acá el caso de Asa, él pareciera que en lugar de recurrir a Dios, recurrió a los médicos. Y ese fue el desaprovechar la última crisis que tuvo para volverse al Señor. El título de este mensaje es Origen cardíaco de nuestro instinto de oración. Y lo que trata de decirlo de cierta manera es que la manera en que reaccionemos, el modo en que respondamos a las crisis, a nuestras situaciones difíciles, va a ser de acuerdo a la realidad de nuestro corazón. Pero volvamos para finalizar justamente a Lucas 6, donde habíamos estado al comienzo. Porque en Lucas 6:45 lo terminamos de escuchar a Jesús decir eso, ¿no? Pero en el 46 reacciona Jesús con estas palabras. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Y acá dice Jesús, hay algo que está mal. La realidad espiritual es que cuando lo que uno dice manifiesta lo que está dentro de uno. Y ustedes me están diciendo Señor, o sea, me están reconociendo como Dios, como amo, como dueño, pero pues no me llevan 5 de apunte en lo que yo les mando. Entonces la consecuencia o la conclusión que Jesús podía haber sacado es, ustedes son los hipócritas, porque me dicen Señor, pero no soy el Señor de sus vidas. Y para mostrar la gravedad de esto, Jesús da un ejemplo. Y es el ejemplo que empieza en el versículo 46 y termina en el 49. No voy a leer todo. ¿Se acuerdan la historia de las dos casas? Que aparentemente las dos eran iguales. Que aparentemente las dos eran sólidas, firmes. Bueno, yo vivo a una cuadra de mi casa, 2 cuadras. Lo leí en el diario y después fui a chequearlo, porque no sabía que estaba ahí edificios espejos, en un pasaje que se llama Rivarola. O sea, que ustedes tienen de un lado un edificio y de la otra mano el mismo edificio. ¿Sí? Creo que es el único lugar, uno de los pocos lugares en Buenos Aires, donde tienen la misma edificación de las dos veredas. Bueno, acá hay 2 casas iguales. Aparentemente las dos pueden haber sido hechas por el mismo constructor, las dos firmes. ¿Cuál fue la diferencia? Dice Jesús. La diferencia es el día de la tormenta. La diferencia se mostró cuando dice ahí el versículo 49. Es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a reaccionar de acuerdo a nuestra realidad espiritual. Nuestro instinto de oración tendrá origen cardíaco o no tendrá origen. Pero no esperemos al día de la tormenta para darnos cuenta. Es peligroso chequear cómo está nuestra fe el día de la prueba. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, vamos a probar. ¿De acuerdo a cómo reaccione? No. Porque va a ser mucho el daño. Por eso la imagen que quise proyectar para terminar este mensaje es esta, justamente, que dice, es como quien al construir una casa, cava hondo, pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, ¿qué pasa? No logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Me dejan decirlo con las palabras. Viene la prueba, viene la dificultad, viene la amenaza y reacciona en oración. Porque su vida está firmada en el Señor. No al día de la tormenta, sino que viene siendo firmada. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cuál es nuestra realidad cardíaca? No pensando en el órgano fisiológico, sino en nuestra actitud espiritual frente a Dios. Yo te invito a inclinar tu cabeza y a cerrar tus ojos por unos momentos. Alguien podría decir, bueno, pastor, ¿me está amenazando? No, amenazando no.
advirtiendo, sí. No esperes al día malo, como dice la palabra de Dios, así lo llama, el día malo, para procurar tener una relación más fuerte con el Señor. No esperes a empezar a obedecer al Señor el día de la prueba, empezás algo antes. Porque si no, no vas a tener el instinto de oración que necesitas para salir victorioso y con ganancia de esa prueba. Solamente el Señor conoce tu realidad espiritual, conoce la tuya, la mía, la de cada uno de los que estamos aquí. Entre nosotros podemos aparentar, podemos disimular, podemos usar un lenguaje muy espiritual y evangélico, pero la realidad de nuestro corazón la conoce el Señor. Yo te animo a que ahí donde estás sentado o sentado, si vos te estás dando cuenta que tu relación con el Señor hace tiempo que está bastante fría y distante, como diría alguien, estás a una oración de distancia del Señor. Decirle al Señor, Señor, me acerco a vos en esta mañana. Quiero estar cerca tuyo, quiero tenerte como Señor de mi vida. Quiero empezar a obedecerte en aquello que sé que tengo que obedecerte ya hoy. No quiero esperar el día de la prueba. Quizás ya estás en el día de la prueba. Igual te animo a ponerlo al Señor en primer lugar, aunque sea el día de la prueba. De la abundancia del corazón, abre la boca. Padre, en el nombre de Jesús, entendemos que somos seres finitos, débiles. Todo nuestro poder viene de ti y por ende de nuestra relación contigo. Señor, entendemos que en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero fuera de ti no podemos hacer nada. Y lejos de ti sabemos que estamos en peligro, Señor. Padre, no queremos esperar a las crisis para darnos cuenta de que nuestra fe es endeble, pobre. Por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús le damos libertad a tu Espíritu para que vuelva a traer vidas a ti. Atrae vidas a ti, oh Señor. Restaura altares abandonados, derribados. Enseñoréate de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sigue orando al Señor y quizá tu relación con Él es inmejorable, pero sí la podés mejorar. Decirle, Señor, quiero estar más cerca tuyo. Quiero afirmar mi relación contigo. Quiero estar firme para el día de la prueba. Y si hay alguien en esta mañana que nunca invitó a Jesús a entrar a su vida, hoy tiene la oportunidad de hacerlo por primera vez. No es nada complicado, es simplemente creer que Dios existe, que me escucha nuestra oración y que si le pedimos perdón de nuestros errores, Él nos perdona y Él viene a vivir a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Si nunca lo hiciste, nadie lo va a hacer por vos, ni tu papá que es creyente, ni tu mamá que es creyente. Eso lo tenés que hacer vos sola o vos solo. Es una decisión personal tuya con el Señor. Y si nunca lo hiciste y querés hacerla hoy por primera vez, te guío en una sencilla oración. Acompáñame con tus palabras, pero sobre todo con el corazón en lo que digas. Señor Dios, en este momento confieso, reconozco que he pecado
que hice cosas que no están bien. Pero también confieso que Jesús es Dios. Y reconozco que Él en la cruz pagó el castigo de mis errores. Hoy lo recibo en mi vida como Señor y Salvador de ella. Oro en el nombre de Jesús. Un instante más, con nuestros rostros inclinados, orando al Señor. Y si hay alguien que en esta mañana por primera vez ha hecho esta oración, por primera vez, de invitar a Jesús a entrar a su vida, de confesar sus pecados, quiero decirle que si ha hecho esa oración por primera vez, el Señor la ha escuchado, la ha contestado, le ha perdonado como lo ha hecho conmigo, con cada uno que estamos aquí, y te ha hecho su hijo o su hija. Quisiera bendecir tu vida si has hecho esta oración por primera vez. Y si quieres manifestarlo de alguna manera, puedes hacerlo levantando tu mano, ahí donde estás sentado o sentado. No es para los que ya lo han hecho y quizás se equivocaron, no, esto es para los que nunca lo han hecho. Los que ya lo han invitado sepan que el Señor está ahí y no se va a ir de sus vidas. Pero aquellos que nunca han hecho esta oración de fe, y hoy la han hecho por primera vez. Si lo has hecho, levanta tu mano, donde estés sentado o sentado. Señor, gracias, Padre, porque en este paso por la tierra que tú nos regalas, breve, por momentos accidentado, con alegría, con tristezas, con buenas noticias, con malas noticias, sabemos que también tendremos de esos momentos difíciles. Y Señor, queremos transitarlos sintiendo tu vara y tu callado que nos infunden aliento. Queremos que nos dispongas una mesa en presencia de nuestros angustiadores. Queremos sentirnos los huéspedes de honor tuyos. Con todo esto, Señor, lo que te queremos decir es que queremos estar cerca tuyo. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias por la vida que nos has regalado.